Yo recibí a Cristo en mi corazón a los 18 años, y a partir de ahí empezó a prosperarme en todos mis empleos. Sin embargo, a los 22 quise vivir lo que el mundo me ofrecía. A los 24 años ya era gerente de ventas y mercadotecnia, así que decidí ponerle una pausa a los planes de Dios y comencé a andar por mi cuenta. A pesar de mi infidelidad a Dios, Él se mantuvo constante. Permitió que prosperara en lo profesional, social y económico. Sin embargo, comprendí en carne propia aquello que dice la palabra: su postrer estado viene a ser peor que el primero. No fue sino hasta que tuve 30 años que entendí que era cuestión de pasar de la teoría a la práctica, dejar de ser un usuario de las bendiciones para definirme como un obrero de Dios, en donde las almas son lo primero. Me tomó 12 años como cristiano dejar de contemplar el boleto de la salvación y empecé a compartirla a mis compañeros del trabajo, a mi jefe e incluso a los compañeros del trabajo de mi esposa. Hoy mi socio es salvo y mi asistente también. Dios me ha permitido entender que la entrega no es un proceso, es una decisión personal que inicia en la imitación y termina siendo el propósito de mi vida. Es claro que Dios quiere que siga prosperando en mi trabajo, pero desea aún más que no descuide su trabajo. Una vez más, gracias por su atención a esta prédica virtual de domingo a domingo y gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir con todos ustedes estas finas enseñanzas, estos principios que pueden cambiar nuestra vida, que pueden darle valor y también pues una razón de vivir. La serie hoy es la última lección, la número 7, que se llama El hogar según Dios, así se llama la serie, y la lección es El sexo sin control. Ese es el título de esta lección. Y este tema sobre sexo tiene mucho que ver con la actividad de los demonios dentro del sexo. Espero que los que tienen conocimiento de esto puedan orar para que Dios nos dé la gracia y poder explicar bien estas luchas que continuamente estamos teniendo los seres humanos, sobre todo los varones. El apóstol Pablo pues nos da instrucciones para todo y en 1 Corintios 7 no faltaba el tema que los corintios de lo que estaban padeciendo, que era precisamente un abuso del sexo, una situación bastante contraria a lo establecido por Dios. Era una iglesia que venía del paganismo, así que mucho de su vida tenía todavía la marca, la huella del paganismo anterior. Entonces, la enseñanza de Romanos 6, 12 y 13, relacionado con el 7 de 1 Corintios, y ningún cristiano puede vivir por encima del poder del pecado por mucho tiempo sin acabar reconociendo que tiene dos naturalezas y que el derecho y obligación del control
está en sus manos. Hay que recordar que nosotros, los cristianos, somos los que tenemos las dos naturalezas. La antigua naturaleza que heredamos de Adán, la cual nos condenó eternamente, y la nueva naturaleza que nos recibimos por Cristo, la cual nos salvó eternamente. Pero el responsable de estas dos naturalezas soy yo, eres tú. Por lo tanto, vamos a conocer parte de este tema, pero me voy a abocar hacia lo que es una tendencia moderna. Bueno, no es moderno, lo que pasa es que podríamos decir, la gente empezó a adaptarse poco a poco a este pecado del sexo fuera del matrimonio. Por medio de la muerte de Cristo, nosotros tenemos el poder para vencer nuestra naturaleza antigua, que le llamamos la carne, el antiguo hombre. Pero lo tenemos que usar ese poder que nos dio el Señor. Esto significa que el creyente, el cristiano, debe aprender a reconocer y a oponerse a las sugerencias complejas y malas de su antigua naturaleza. Muchas veces estas sugerencias aparecen en formas inesperadas y en circunstancias inesperadas. Por ejemplo, una pareja cristiana recientemente casada se encontró en una lucha sutil por el poder. Cada uno quería las cosas a su manera, aún en las cosas pequeñas. Cada uno, aunque amaba al otro, estaba tratando de dominar al otro. Solo cuando reconocieron la presencia de su antigua naturaleza y sus tendencias y tomaron medidas para controlarla, pudieron entonces salvar la distancia que los estaba separando cada vez más. Una madre cristiana, también otro ejemplo, y su hija de 15 años, de pronto se encontraron oponiéndose la una a la otra. Había problemas de adaptación y comprensión, pero el meollo del asunto fue la disposición de cada una de satisfacer su antigua naturaleza. Las demandas de la madre eran para respeto, la hija insistía en su independencia. Cada una tenía algo de derecho en su posición, pero dos cualidades de su antigua naturaleza, orgullo y egoísmo, si le queremos llamar cualidades, estaban alentando el fuego del conflicto. La antigua naturaleza está muy presta, muy pronta para defenderse y es extremadamente renuente en admitir que estaba equivocada. Bajo el dominio de su antiguo yo, un individuo desesperadamente se va a aferrar a la idea de que él básicamente es bueno, va a señalar sus virtudes humanas y no le hará caso a sus fallas. La naturaleza carnal puede ser religiosa, ansiosa por hacer alarde de su piedad y felicitarse por su esfuerzo religioso. Tal actitud corresponde a las religiones que dan lugar al esfuerzo humano, dejando que él prácticamente diga, mira cómo soy espiritual. No siempre se irá en palabras, sino con actitudes. La antigua naturaleza se enorgullece de los poderes de la mente humana. Sin embargo, la mente no regenerada escoge las cosas que conducen a la muerte y de forma natural. Es enemistad contra Dios porque no se sujeta a Dios. Como dice Romanos 8, 5 al 8, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Consultando de nuevo a la primera carta de Pablo a los Corintios, que ya empezamos a estudiarla la vez pasada, aprendemos lo siguiente. En el versículo 1 dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Debemos tener fronteras, debemos tener límites. ¿Pueden ustedes imaginarse un juego de fútbol sin fronteras, sin límites? Entonces tendrían a los jugadores jugando entre el público y entonces sería una tremenda confusión en medio de la multitud. Las fronteras o límites
en el sexo eran desconocidas para los corintios. No había límites para ellos. Con relación a este primer versículo, Pablo dice esta palabra tocar, dice, bueno, le sería al hombre no tocar mujer. En el sentido ordinario, no significa eso, sino significa encender un fuego en el sexo. Estas palabras causaron una verdadera conmoción en los corintios. Pero a causa de las fornicaciones, a cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Así que aquí tenemos en el versículo 2, cada uno tenga su propia mujer. A causa de las fornicaciones, mejor cásense. Si te estás quemando, mejor cásate, no forniques. Y entonces, cada uno debe tener su mujer y cada una su propio marido. ¿Debido a qué? Debido a las fornicaciones. Los corintios no las estaban evitando. Eran cristianos que habían regresado al templo pagano, no siempre, pero siempre lo hacían cuando venía la temporada donde los actos religiosos tenían relación con los actos sexuales, según las costumbres paganas del tiempo de Corinto que predominaban en ese tiempo en la ciudad. Por esta razón, leemos aquí en este versículo 2 de 1 Corintios 7, que cada uno tenga su propia mujer, ¿no? Y que cada una tenga su propio marido. En otras palabras, que cada uno siga teniendo su propia mujer y asimismo que cada una tenga su propio marido. No busque aventuras, no busque experiencias extramaritales. Surge la pregunta, entonces, ¿qué de aquellos que eran solteros o aquellos que habían estado casados y ahora estaban solteros o aquellos que estaban solteros y próximo a casarse? El versículo 3 dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Aquí se establecen las fronteras para el matrimonio. El marido cumpla, su esposa cumpla. Entonces, el versículo 4 dice, la mujer no tiene potestad, no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad, derecho sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Aquí vemos que Dios ha formado al hombre y a la mujer para el desempeño de la relación sexual. En el versículo 5 de este mismo capítulo, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Satanás siempre sale a flote en todo momento que estamos ocupados en las cosas de Dios. Ese está siempre vigilante, siempre atento a ver cómo nos hace tropezar. Y el mejor cómplice del diablo es la antigua naturaleza. O sea, se nos dice aquí en este versículo que la relación sexual no debe negarse, excepto por factores espirituales. Y esto es por razones espirituales para emplear más tiempo en la oración o en testificar compartiendo a Cristo a otras personas. Aquí en este versículo dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Hay maridos que todo el tiempo están pensando en esto, no funcionan como esposos, no funcionan como maridos líderes de la casa, siempre están pensando en su placer personal. Entonces, el esposo inicia la acción. Aquí leemos en el versículo 3 que el marido cumpla. Es lo mismo que en Efesios 5:25, donde el apóstol Pablo está diciendo, el marido es el que inicia las expresiones del amor, porque dice, el marido ame a su mujer. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, el fundamento para la familia y para el hogar es el amor, no se les olvide.
El amor del esposo es el fundamento, porque sin su actitud mental del amor, él no puede esperar respuesta de amor de su mujer. Por lo tanto, el esposo es responsable por el matrimonio un 51%, ¿verdad? Entonces, esta actitud mental está libre de celos, odio, envidia, compasión por sí mismo, ego, etc. Por eso el sexo es para adultos y por lo tanto los hombres que son niños, es decir, inmaduros, nunca pueden cumplir este principio porque viven por las emociones. Por ejemplo, si el esposo está celoso de su esposa, la critica en público, le menciona sus errores delante de otra gente, la intimida, después llega a casa y espera que ella cumpla la relación sexual con él, cuando mentalmente está ella muy resentida. Y en esas condiciones, la esposa no responde a los avances de su marido. Entonces la mente, si está perturbada por alguna situación mala que sufrió la mujer, ella no está preparada para esa intimidad. El hombre siempre está listo, pero la mujer no siempre está lista. Entonces, el esposo tiene que comprenderla, tiene que conocerla, ¿no? La mujer es una persona, no solamente un cuerpo, no es una máquina automática donde pones una moneda y esperas obtener algo de ella. Y el esposo debe darse cuenta de que la mujer es una persona que debe ser amada y acariciada día por día y no una máquina que se atiende cuando desea sexo. Mira, conoce a tu mujer. Es muy importante conocer a tu mujer. El marido cumpla con su mujer el deber conyugal. Puesto que la mujer es una respondedora, debe tener algo maravilloso a lo cual responder. Si no lo tiene, va a reaccionar en una de dos formas. Se volverá amargada y frustrada y empezará a sermonear a su marido, o practicará alguna forma de escapismo, o tratará de entrar a algún club de mujeres oficinistas, o empiezan a jugar bridge o póker u otra cosa. Sor Juana Inés de la Cruz escribió este poema que algunos consideran feminista. Solo citaré 2 estrofas. Es muy conocido este poema. Dice: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Etcétera, etcétera. Bueno, actualmente sucede con frecuencia, lo cual es aún peor, que ofendidos simplemente se quedan en casa y se emborrachan. Las bebidas alcohólicas son muy usadas actualmente por mujeres que en el matrimonio no tienen nada a lo cual responder. Usualmente son los olvidados niños quienes sufren mayormente por ello. El hombre siempre está, y pongo entre comillas, demasiado ocupado. Si iba a estar tan ocupado, ¿para qué se casó? Ahora, los hombres tienen muchas áreas de interés y de actividad, pero cuando el hombre está demasiado ocupado, se vuelve informal, impuntual, casi totalmente indisciplinado para asistir a la iglesia o a las clases bíblicas o para tener devocionales familiares, y demasiado ocupado para dar atención a su esposa y sus niños. Entonces surgen problemas otra vez, muchos problemas. Hay algo anormal en la manera de vivir de un hombre cuando éste tiene tiempo para todo, excepto para una de las cosas más preciosas que tiene, su esposa y su familia. Algunos deciden quedarse en la oficina más tiempo para no oír los problemas de la casa. Bueno, esto es lo que estamos tratando en 1 Corintios 7. Y existe el peligro de una mala interpretación en este punto que dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Con frecuencia se toma esta frase como si significara simplemente la iniciación de la expresión de amor en la forma de sexo. Sin embargo, implica mucho más que eso. El cumplimiento del deber conyugal demanda una actitud mental de amor que se manifiesta en la forma de conversar y comportarse, así como el aspecto sexual. ¿Saben que las mujeres requieren de la atención del hombre? Definitivamente.
pero no tiene que ser necesariamente sexual. Es algo muy importante. Por eso el hombre debe llegar a su casa, atender a su mujer, estar con sus hijos, y todo eso es la vida de un casado. Todo el tiempo libre es para la familia, es para su esposa y sus hijos. Muchas mujeres sufren una forma de vida asfixiante, y eso no es matrimonio. Una mujer es como una flor que necesita la luz del sol y la lluvia y la atención. Ella espera ser el recipiente de algo o a lo cual responder. Algunas mujeres se pasan toda la vida sin tener nada a lo cual responder, excepto asperezas, críticas. La mujer responderá debidamente, siempre y cuando esté con una buena actitud mental y una salud mental. Y esto es el resultado del buen trato de su pareja. Por ejemplo, los maridos llegan a la casa dándole órdenes despóticamente, demandando sus derechos como la cabeza de la casa. Aquí yo soy el que manda, ¿no? Y cuando quieren que algo lo demandan, y lo demandan a gritos y a veces con mala actitud. Y cuando lo han obtenido, se alejan sin ni siquiera dar las gracias y le hacen a ella sentirse muy mal, ¿no? Si ellas no se sienten importantes. Frecuentemente este tipo de hombres este tipo de hombre es aquel que es sermoneado constantemente en su trabajo, su jefe le empuja de un lado a otro, así que él a su vez llega a casa buscando una pelota que patear, y esta es usualmente su esposa. Algunas veces son los niños los que reciben el puntapié. La mayoría de las veces de los que están en la cárcel son muchachos jóvenes que tienen resentimiento, rencor con la familia y por ende con la sociedad. Todos ellos fueron los que recibieron el último puntapié, y todo ello por un fracaso en el hogar desde que fueron niños. Ahora, todo este fundamento, todo esto que es la introducción de lo que quiero decir, verdaderamente nos está llevando a un fenómeno completamente sobrenatural. Estamos hablando de algo que está fuera de nuestro alcance humano. Es algo que solamente Satanás y sus demonios pueden estar manipulando de esta forma a toda la humanidad en situaciones de carácter sexual. Bueno, de todo tipo, pero en este sentido, ahora vemos el sexo descontrolado. ¿No? ¿Sabías tú que los demonios están detrás de todo el sexo descontrolado? A lo mejor me vas a decir, yo no creo en los demonios. Bueno, en este momento no te voy a demostrar la existencia de los demonios. Nada más te quiero decir que hay una influencia poderosísima, sobrenatural, que verdaderamente nos está quitando la paz y la bendición del disfrute. Es una de las herramientas más eficaces del diablo para desestabilizar la familia, la iglesia, el gobierno, la sociedad. Descontrolar el sexo y salirse del contexto bíblico. Una de las áreas donde los demonios han hecho más daño en la vida del hombre, repito, es en su vida íntima, en su vida sexual. Hemos conocido de muchos casos de personas que han caído y que es tanto el daño que parece imposible estabilizarse, parece imposible reparar el daño. Los demonios han impulsado a la humanidad a la degradación sexual, que no es otra cosa que la falsificación que ellos promueven de la máxima expresión de amor que Dios concedió al hombre al instituir el matrimonio. El sexo fue inventado por Dios y la degeneración sexual por Satanás. El diablo ha explotado la corrupción del hombre y ha promovido todo tipo de placer equivocado para evitar que el hombre encuentre el maravilloso plan de Dios para él. Dios planeó este placer para el hombre como algo puro y santo y como la máxima expresión íntima de la pareja. Dios puso como principio y límite para este placer el matrimonio. Todo acto sexual fuera del matrimonio no solo es contrario al diseño divino, sino que además produce efectos
muy profundos en el alma y en el cuerpo. 1 Corintios 6, 18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. El sexo dentro de los límites del matrimonio solo ayuda a desarrollar el amor de la pareja, mientras que fuera del matrimonio solo se degenera el hombre. La falsificación satánica consiste en hacer del sexo un fin en sí mismo, lo cual solo desarrolla el egoísmo, mientras que en el plan de Dios el propósito es procurar la felicidad y el gozo de la pareja. Ustedes recuerdan de Deuteronomio 24:5 y 1 Corintios 7:35. Las experiencias sexuales antes del matrimonio solo desarrollan el egoísmo y hacen que el individuo pierda de vista el objetivo que Dios planeó para el sexo. Los creyentes, lejos de estar exentos de esta tentación, también se encuentran dentro del objetivo de Satanás de destruir sus vidas por medio de esta área. El no cuidar nuestra vida caminando de una manera íntima con el Señor, codo con codo, brazo con brazo, nos puede dejar como fáciles blancos de los dardos de Satanás en esta área. Muchos creyentes pierden el gozo de su vida cristiana por descuidar su conducta en este terreno. Muchos están sufriendo por una falta de disciplina de sus ojos, los cuales están llevando hasta el fondo de su alma pensamientos que Dios de ninguna manera acepta e imágenes que están destruyendo su vida espiritual. Mira, si tú no decides cuidar tus ojos, prácticamente ya has perdido la batalla. Y la caída solo será cuestión de tiempo y oportunidad y empezar a sufrir las consecuencias por tal riesgo. Es muy importante la honestidad en esta área, pues de otra manera tú justificarás cualquier vicio o actitud que hayas aceptado. Tú debes escuchar esta exhortación que proviene de Dios. Solo Él sabe los problemas que está tratando de evitar y la felicidad que Él quiere producir en tu vida por medio de esta llamada de atención. Los creyentes que tuvieron victoria en esta área fueron los que corrieron a tiempo y los que fracasaron solo se detuvieron más de la cuenta. Solo tú sabes lo que tienes que hacer. Si tienes victoria todavía tienes que mantenerte alerta, pero si tu vida se ha debilitado, el único camino es el arrepentimiento, el cual no solamente te permitirá ver de una manera más profunda lo que has hecho y permitido, sino también los otros pecados que siempre acompañan a la debilidad y contra los cuales has perdido toda la batalla. Cuando los corintios fueron más amados, ellos pensaron que lo eran menos. Las exhortaciones más vitales tardan en apreciarse y el orgullo es el mayor enemigo de la felicidad. El único propósito de este recordatorio es evitarte la vergüenza de Judá, el dolor de David y la tristeza de muchos creyentes que llegaron a pensar que podían pecar sin sufrir consecuencias. La victoria en esta área es vital para tener una victoria emocional correcta, lo mismo que calidad en el servicio. La derrota solo te conducirá a vivir grandes frustraciones que Dios nunca planeó para ti. Satanás, como en las demás áreas, tiene demonios especializados que promueven cada actividad sexual ilícita. Hay demonios encargados de producir las orgías, el sadismo, la homosexualidad, el animalismo, el bestialismo, etc. Solo Cristo, quien nos creó y planeó este placer para el hombre y la mujer, puede traer victoria y normalidad a la vida sexual de una persona. Muchos de los que se han convertido han podido comprobar no solamente el poder de Dios en esta área, sino también el vivir con salud y disfrutar de este gozo que Dios planeó para ellos. Nos ha tocado vivir una época
en donde se ha perdido todo el sentido de lo que es correcto y donde la mentira del diablo en esta área ha alcanzado dimensiones sin límite. Yo pienso que la única forma de tener victoria, no tolerancia, es viviendo en el poder del Espíritu. En la región de Baal había mucha actividad sexual. Esta era un ídolo que representaba a un hombre de baja estatura sentado sobre un horno, donde los niños pequeños eran quemados, mientras que los seguidores de Baal tenían orgías sexuales, estimulándose con los gritos de dolor de los niños. Según de Crónicas 33:6. En realidad, el juicio de Dios contra Egipto fue un juicio contra los demonios y la inmoralidad que habían producido. La razón por la que fueron incluidos los animales es porque los paganos permitían actos sexuales con ellos. En Isaías 19, 1 al 3, vemos una profecía de juicio contra los demonios y contra Egipto. Aquí aprendemos que los demonios no solo provocaron una gran depravación moral, sino también guerras civiles que destruyeron a la nación. Cuando Dios entrega a una nación para que sea destruida por su actividad de los demonios, los hombres sabios deben ser inutilizados antes para que los demonios puedan llevar a cabo su actividad sin oposición. Los movimientos juveniles de rebelión, como lo fue el movimiento hippie, como lo son los movimientos actuales, son un centro de actividad de demonios, donde se cometen crímenes espantosos y donde se vive profunda inmoralidad. Muchos de ellos se presentan como movimientos de amor y de paz, cuando solo están llenos de odio y depravación. Salmo 28:3. Todos estos movimientos son el resultado de la falta de amor verdadero que hubo en el hogar. Esta es la razón por la que siempre viven proclamando de una forma o de otra la gran necesidad de atención y amor que nunca fue satisfecha. Los demonios destruyeron el hogar y tienen ahora en estos movimientos un campo fértil para su actividad. Los demonios han llevado a la gente a través de esta depravación a los sacrificios humanos, como sucedía en el culto a Baal y también en el culto a Sátiro, un ídolo mitad chivo y mitad hombre, a quien se le ofrecían sacrificios humanos durante las orgías sexuales. En Levítico 17:7 dice una orden divina: y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Y algo parecido dice en Deuteronomio 32, 16 a 18 también. En la actualidad son innumerables los casos de sacrificios humanos que se llevan a cabo por los adoradores de Satanás. Aunque los demonios son los que provocan las orgías, son los que provocan el desenfreno sexual, los hombres se entregan a ellas como el resultado de la profunda frustración que resulta de cualquier práctica sexual egoísta y fuera del matrimonio. Quizá nosotros no hayamos entendido exactamente qué profundo fue el pecado de Israel en el desierto cuando ellos decidieron adorar al becerro de oro, que era un dios egipcio. Miren, durante esta celebración, los judíos se entregaron a orgías sexuales y debido a este pecado, en un día cayeron 23,000. Deuteronomio 32, 19, 21, Éxodo 32, 6, 1 Corintios 10, 7 y 8. Estos mismos demonios que guiaron a Israel en aquella depravación son los que el día de hoy está guiando a los hombres a cometer este tipo de depravación sexual en muchas partes del mundo. Los demonios viven una profunda frustración, la cual se hizo muy evidente en la depravación de Génesis 6. Esta frustración los sigue guiando a provocar el desenfreno sexual que ahora vivimos. La razón por la que Dios tuvo que destruir Canaán fue debido a la degeneración a la que estas naciones llegaron. El haberles permitido seguir viviendo
hubiera tenido como consecuencia la devastación de las generaciones futuras. Dios es consciente de los pecados de las naciones y cuando la maldad llega a su punto más alto, Dios tiene que tratar con ellas. Génesis 18, 19, 21, Deuteronomio 9, 4 y 5, Deuteronomio 18, 9, Salmo 106, 32 al 36, que son citas para darle el fundamento a lo que estamos hablando. Ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, muchas personas de Oriente vinieron a América con cultos idólatras e ídolos aparentemente inofensivos. Los demonios han utilizado esto para desarrollar un interés en las doctrinas orientales, doctrinas en las cuales los demonios han mezclado la depravación sexual y las drogas y las disimulan muy bien con el deporte o la defensa personal. En realidad, los demonios fueron los que provocaron la destrucción de Israel, así como la de Sodoma y Gomorra. Cuando no hay oposición de la verdad de Dios, ni quien la defienda, los demonios tienen un campo abierto para provocar desastres en las naciones. Por ejemplo, ellos pueden traer malos gobernantes, como es el caso de Manasés, con el cual los demonios tuvieron una gran actividad, a tal grado, ¿no?, que Israel nunca se recuperó moralmente porque lo guiaron a Israel a practicar y a promover los peores pecados. Segunda de Reyes 23, 26. Ahora, Manasés adoró a todo el ejército de los cielos, que es una forma como la Biblia se refiere al culto a los demonios. Segunda de Reyes 21, 3. Hay una pregunta que se hace en los cielos. Bueno, antes de esto, aquí hay una pregunta donde dicen que si es malo la defensa personal, aprender la defensa personal. No me refiero al deporte o a la defensa personal, sino que es la forma de disfraz que usan los cultos orientalistas, ¿no? Entonces hay que definir bien, hay que observar bien. No es malo aprender eso, pero es malo que te vayas a los grados del culto religioso que está detrás de eso. Bueno, es cuestión más de advertencia. Hay una pregunta, repito, que se hace en los cielos. ¿Quién lo inducirá a caer? Alguien hizo esa pregunta, ¿verdad? A la cual los demonios tienen una dramática respuesta. Dijo un demonio: yo lo induciré. Primera de Reyes 22, 20 al 22. Satanás no tiene ningún problema para declararle a Dios que Él se encargará de hacer el engaño que cada uno necesite para desviarlo del camino. Yo seré boca de engaño en todo lo que él, o sea, el creyente, quiera escuchar. Esto debe alarmarnos y alertarnos, pues el enemigo solo está pensando en nuestra destrucción. Dios describe al enemigo delante de sus ovejas como un león rugiente que está buscando a quien devorar. Si tú no caminas al lado del Señor, los demonios ya están trabajando en tu destrucción. Tu falta de comunión íntima con Cristo es una evidencia de que ellos ya han ganado terreno en este plan. La estrategia es muy simple y consiste en hacerte creer la mentira. Esto incluye que escojas caminos equivocados que solo te conducen o que te conduzcan a ser un blanco sin defensa. Ese dardo que aparentemente viaja al azar está perfectamente dirigido por Satanás para destruir a todo creyente inconstante en su relación con el Señor. El peor error es entrar disfrazado a la batalla, viviendo una vida de hipocresía y llena de absoluta confianza en nosotros mismos. Acab fue matado por su orgullo y la suficiencia que provocó el no haber escuchado al profeta de Dios y haber creído a las mentiras. Puedo asegurarte que si tú no obedeces, no saldrás bien librado de la batalla sexual. Pero si regresas con vida y sin ningún problema, habiendo vivido mal, esto solo indicaría que Dios nunca te habló. Lo más triste de esta situación
es que los creyentes que caen en esa trampa reaccionan demasiado tarde, cuando ya han sido heridos por ese dardo que aparentemente viaja al azar. Muchos creyentes en esta situación solo han podido decir: da vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Las propuestas demoníacas para nuestra destrucción son de las más variadas, pero de acuerdo a nuestras debilidades siempre habrá una efectiva. Si no caminamos al lado del Señor, solo hay un camino que conduce a la vida eterna y hacia todos los beneficios que ella representa, y este camino es estrecho y es angosto. Los demonios quieren la destrucción del hombre. Ellos planearon la destrucción de Israel una vez que Dios decidió abandonarlos, y provocaron que Nabucodonosor se dirigiera a Israel para destruirlo. Nabucodonosor iba persiguiendo a los egipcios, el dardo al azar, cuando al subir a un monte pudo ver a Jerusalén, y entonces entró en la duda de seguir persiguiendo a los egipcios o atacar a Jerusalén. Ezequiel 21:21. Él consultó 3 tipos de adivinación. El primero consistió en arrojar una flecha muy brillante hacia arriba, la cual al caer indicaría la dirección a seguir. La flecha señaló hacia Jerusalén. En segundo lugar, consultó 3 ídolos, una mujer, a Baal y una estatua fálica, y los demonios señalaron hacia Jerusalén. Nabucodonosor todavía no estaba seguro y decidió consultar en tercer lugar el hígado de un pollo. Se le cortaba el hígado a un pollo de manera que cayera al suelo, y ya en el suelo, todavía con movimiento, se apretaba con el dedo, y según hacia donde apuntara el líquido, debía dirigirse la persona. El líquido señaló hacia Jerusalén, y los demonios cumplieron así su propósito. Ezequiel 21:22. Ahora, no es ninguna casualidad que las 3 pruebas que requirió Nabucodonosor para saber si se iba a Jerusalén o a Egipto, definitivamente que las 3 coincidieran hacia Jerusalén, realmente fue Dios el que determinó hacerlo. La razón por la que tantos pecados entraron a Israel es porque ellos fueron continuamente contrarios a la doctrina, y esto les permitió a los demonios ir colocando sus propias doctrinas. La actitud que tú vas tomando hacia las enseñanzas de Dios solamente pueden tener 2 efectos definitivos. Si tú escuchas la doctrina y la obedeces, serás como el hombre que va cimentando su vida sobre la roca. Esta actitud construirá una barrera contra los ataques del diablo. Pero si tú rehusas corregir y seguir los principios de Dios, que Dios te va enseñando, quedarás totalmente indefenso contra los ataques de Satanás. Mateo 7:24-27. Ahora, si tú rehusas meditar continuamente en la palabra, de una forma o de otra serás un blanco de la doctrina de los demonios y de sus ataques. La doctrina del Señor levanta y edifica al nuevo hombre, mientras que la doctrina de los demonios alimenta y levanta al viejo hombre. Juan 3:6. Este es el gran peligro que existe al no vivir en la palabra. El libro de Hebreos resalta esta actitud equivocada a la doctrina de aquellos creyentes de Israel que aún no decidían cambiar aquellas cosas que habían llegado a su fin por las que eran mejores. Esto lo único que provocó fue que ellos se hicieron lentos para oír y tardos para aprender. Muchos de ellos fueron llamados a ser maestros. Dios tenía grandes planes para ellos, pero su necedad y su orgullo les hizo mantenerse como niños. La madurez no se mide por lo que oyes, sino por aquello que alcanzas y haces tuyo de todo aquello que oyes. Tampoco se mide la madurez por el tiempo que tienes en Cristo, no por los derechos de antigüedad que se supone, sino por el discernimiento que tienes del bien y del mal, y que le permite a tus sentidos escoger y conocer la voluntad de Dios. Hebreos 5:11-14. Miren, finalmente les digo, la Biblia es la mente de Cristo. Meditar en ella, aprender de ella y entender lo que ella enseña
no solamente nos da la mente de Jesús, sino que es lo que en la realidad nos hace espirituales. En 1 Corintios 2, 15 y 16 nos habla de esto y nos dice que esta es la única pared que se puede construir en contra de los ataques del diablo. Santiago 4, 7. La que hasta ahora hemos estudiado, lo que hemos estudiado, son algunas de las muchas actividades que el diablo está llevando a cabo en el mundo con el propósito no solo de destruir al hombre, sino también de que él no encuentre a Dios. Sus actividades son muchas y sería imposible analizarlas todas, pero básicamente hemos aprendido los principios que orientan todo lo que él hace. Y al final de cuentas, él solo trata de contradecir de una forma o de otra las enseñanzas de la Escritura. Ahora, es importante no olvidar que a partir de este ministerio que el Espíritu Santo realiza y que empezó al comienzo de la iglesia, entró en acción el misterio de la iniquidad. Nos ha tocado vivir dentro de este misterio, cuyo único propósito es tratar de mermar, de bajar, destruir la obra de Dios en la tierra. Dios nos señala a nosotros y al Espíritu Santo que vive en cada creyente como las verdaderas barreras de este misterio de iniquidad. Jesús, refiriéndose a este misterio del creyente, nos calificó como que somos la sal de la tierra. Somos la sal de la tierra, somos los que sazonamos la tierra y como luz del mundo damos luz donde hay oscuridad, siempre y cuando estemos en buena relación con Dios. Y este ministerio de cada creyente nos compromete a vivir de alguna manera más alerta dentro de la batalla que Dios nos ha llamado a librar. Por esta razón, es tan importante conocer y entender el carácter del diablo, tal como lo hemos visto manifestado y expresado en tantas actividades. Hemos visto con claridad su estrategia que él ha venido desarrollando desde el momento en que falló hasta nuestros días. Por esta razón, debemos conocer y desarrollar la estrategia que Dios nos ha trazado en la Biblia para enfrentar a este ser que vive en absoluta oposición a Dios. Verdaderamente, estamos totalmente desarmados y necesitamos la espada de dos filos y el escudo de la fe para poder combatir, para poder defendernos y combatir al enemigo. ¿Pero de qué manera? A través de la palabra, a través de una entrega total e incondicional al Señor. La estrategia divina se puede resumir en forma muy sencilla y consiste en conocer la voluntad de Dios perfecta y seguirla. No seguir esta estrategia no solo sería peligroso, sino significaría otorgarle demasiada ventaja al enemigo, tanto en el aspecto de nuestra vida particular como en el aspecto general del cuerpo de Cristo. Déjenme leerles 1 Corintios 3, 15 al 17, que ya lo conocen la mayoría de memoria. Y dice así: todo aquel que aborrece a su hermano, estoy en 1 de Juan, es 1 de Pedro, 1 de Pedro 3, 15 al 17. Dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Les he compartido principios que son verdaderamente para los discípulos. Es la herramienta con la cual podemos vencer.
son los pertrechos para nuestras mochilas, para este viaje, para este peregrinar, mientras no lleguemos todavía a la casa en el cielo. Dios nos dejó con vida, con un propósito definido: llevar el mensaje de salvación a todos los perdidos y de todo el mundo. Hoy estamos recluidos en nuestras casas debido a esta pandemia, pero casi muy pocos se han dado cuenta que es una magnífica oportunidad para poder extender el Evangelio en pocos minutos por diferentes partes del mundo a través de nuestros contactos. Quiero decirles que si no tenías valor para enfrentarlo personalmente, ahora hazlo a través de esta forma virtual. Dios te dará la gracia, pondrá las palabras y la unción de su Espíritu para poder alcanzar este objetivo primordial, por lo cual el Señor nos ha llamado a la salvación. Quiero terminar orando, porque sé que todos estamos en un ambiente bastante sexualizado, bastante incómodo, pues no decir de una manera, porque tenemos que manejar mucho esta discreción. No podemos hablar con toda franqueza de estos temas, pero me he atrevido a decirte lo que dice la palabra. Y quiero que entiendas, hay mucho más que de compartir, hay mucho más que decir, y tú lo sabes. Pero un síntoma de que andamos mal es que sentimos que nuestras oraciones están tan frías como paleta, que ya no logramos ni siquiera hilar la oración y hacerla lo más largo posible. Sentimos que la oración se agotó en unos cuantos minutos y se nos acabó el tema, se nos acabó el por qué orar. Y lo que pasa es que perdimos de vista la voluntad de Dios. Hay que pedirle perdón al Señor, humillados, y reconocer que hemos caído en la trampa de esta inmoralidad mental, aunque sea, pero que nos ha mermado nuestra capacidad espiritual de poder desarrollar con ánimo pronto la extensión del Evangelio por todo el mundo. Nos ha llamado el Señor a una reproducción espiritual, que vayamos por todo el mundo a predicar el Evangelio, que nos ocupemos constantemente de hacer discípulos a todas las naciones, que busquemos esto que hará feliz a Cristo. Necesitamos volver a la comunión con el Señor. Si sientes siempre culpa, si todo el tiempo te sientes culpable, si todo el tiempo te sientes anulado, quiero decirte, el Señor te está dando otra oportunidad, y esta es: vamos a orar. Señor, honestamente reconocemos que estamos involucrados en pecados como el que acabo de mencionar, que este mundo nos ha atrapado y necesitamos salir de él. Y solamente, Señor, tú, con los principios que escuchamos hoy y el hábito de la lectura y estudio de la palabra, podemos llenar nuestra mente para adquirir la mente de Cristo que ya la tenemos. Danos esta bendición de la victoria sobre nuestros propios problemas, nuestras propias debilidades. Danos la fortaleza de la palabra en nosotros. Pon esa sazón, esa unción en nuestro corazón, en nuestra boca, en todo nuestro ser, en nuestro espíritu, alma y cuerpo, para que como instrumentos de la gracia de Dios podamos ser sumamente efectivos y reproductores. Señor, todavía hay personas que luchan con su pecado. Todavía no entienden el destino terrible que les espera. Te ruego que les traigas una terrible convicción de pecado, que les urja correr rápidamente a buscar tu perdón. Ayúdalos a creer, ayúdalos, quita su incredulidad, responde sus dudas y dales paz en su corazón. Sálvalos por amor de tu nombre. Trae bendición a las familias, trae bendición al hogar. Señor bendito, hay muchos problemas. Resuélvelos, Padre, con una voluntad dispuesta de los seres humanos que componen esos hogares. Guíanos en paz y bendice y salva a todos que oigan esta palabra.
Por Cristo Jesús te lo pido, Señor. Amén. Dios ha hecho todo. Él ha hablado a través de este conocimiento de la palabra del Señor. Él nos ha dado bastantes promesas. Tenemos más que pensar en las promesas que en nuestras debilidades y culpas. Levántate como lo hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo reflexionó, reaccionó en su mente, meditó bien y dijo: por tanto me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Esta es la oración, pero también dice la palabra que el hijo pródigo, después de esta reflexión, después de pensar estas cosas, se levantó y fue a su padre. ¿Y cuál fue su sorpresa? Su padre lo esperaba con los brazos abiertos. Ni siquiera lo dejó confesar su pecado. Lo abrazó porque Dios ama. Dios es amor. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima con el favor de Dios.